El mundo ha enfrentado una ola Ómicron. La quinta variante de preocupación, que fue determinada el 26 de noviembre de 2021, causó un impacto importante a nivel mundial. Los países que registraron una ola por variante Ómicron empezaron a experimentar un incremento masivo y muy rápido de los contagios. Sin embargo, al igual que los contagios se incrementaron de manera rápida, el descenso de los casos se ha experimentado igualmente. Y es importante mencionar que la cuarta ola que enfrentaría el mundo por la variante Ómicron estaría disminuyendo. Sin embargo, los investigadores mencionan algo que podría venir en los siguientes días. Este 15 de febrero de 2022, un grupo de expertos han determinado cuál sería el riesgo de reinfecciones y, lo más importante, que podría venirse en los siguientes días. La variante Ómicron podría contraatacar, podría volverse nuevamente olas de contagio. En este video vamos a evaluar esta situación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente información dada este 15 de febrero de 2022, en donde investigadores de la Universidad de California estarían dando una información bastante preocupante. ¿Qué es lo que podría venirse en los siguientes días con Ómicron? Ya entendiendo de que muchos países han superado una ola de esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, muy importante entender la situación que hoy día el mundo enfrenta. La variante Ómicron fue nombrada como variante de preocupación el 26 de noviembre de 2021 y a partir de esa fecha, en 2 meses, logró superar un récord de contagios a nivel mundial, alcanzando más de 170 países y sobre todo siendo responsable del pico máximo de la cuarta ola que ha enfrentado el mundo. Sin embargo, claramente a partir de la tercera semana de enero de 2022, el mundo ha registrado un descenso en el número de contagios. De lo que llegó a un pico máximo el 26 de enero a 3.7 millones de personas infectadas, actualmente el número está por debajo de los 2 millones y la tendencia es a que siga reduciendo. Sin embargo, este 15 de febrero de 2022, un grupo de expertos científicos de la Universidad de California habrían indicado algo muy importante: Ómicron y reinfecciones. La variante aumenta la posibilidad de volver a contagiarse. ¿Por qué? Es muy importante mencionar que la variante Ómicron aumentaría unas 16 veces más la posibilidad de volverse a contagiar con COVID-19 en el poco tiempo, a diferencia de lo que es la variante Delta. Algo muy importante que han descubierto los investigadores: en primer lugar, 16 veces más probabilidades de reinfectarse y sobre todo en un corto tiempo. Es decir, no tenemos que esperar 2, 3 o 4 meses para que las reinfecciones se presenten. Y esta situación es bastante preocupante. Según lo que habían mencionado los investigadores de la Universidad de California en San Francisco, ellos se dedicaron a analizar el fenómeno de las reinfecciones generadas por Ómicron y descubrieron que con esta variante parece ser más sencillo volverse a contagiar nuevamente y sobre todo al poco tiempo de haber sufrido la enfermedad. ¿Por qué pasaría ello? ¿Por qué es más probable la reinfección con Ómicron? Es una de las preguntas que se hicieron los investigadores. La expectativa es de que esta ola de Ómicron que ha afectado al mundo sea la que podría ayudar a pasar la pandemia a una endemia. Eso es lo esperado y eso es lo que muchos expertos desearían que suceda. Sin embargo, es un dilema que ocupa sobre todo a los especialistas, que aún se desconoce qué pasará con Ómicron. Respecto a los hallazgos, el estudio de la Universidad en California ha encontrado que estos resultados no serían esperanzadores, dado en cuanto a la transformación del SARS-CoV-2 a un virus endémico. Esto se debería a que la inmunidad producida por Ómicron parece no ser suficiente.
para combatir posibles nuevas variantes más virulentas que puedan llegar a surgir, por lo que no protegería contra nuevos brotes y sobre todo permitiría la reinfección en menos tiempo. Esto es algo bastante importante. Ya investigadores semanas atrás habrían indicado que con la variante Omicron, si bien es cierto, muchas personas se van a contagiar, y el mismo director para Europa de la OMS habría indicado de que Europa llegaría al 50% de infecciones en su población, lo que alcanzaría la inmunidad de rebaño. Esta investigación revelaría también de que la inmunidad de rebaño no sería fácilmente alcanzable con Omicron, dado que la respuesta inmunitaria no protege de reinfecciones. Y esto es un tema bastante importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La variante Omicron no generaría una respuesta inmune adecuada para proteger a las personas de las reinfecciones, y esta es la situación que podría venirse. Es importante que los investigadores habrían llegado a la conclusión, dado que la producción de anticuerpos neutralizantes relacionadas a Omicron parece que no están relacionadas con la gravedad de la enfermedad, por el hecho de que los contagios de Omicron generalmente suelen ser más leves. Y este es un punto importante. Dado que los contagios de Omicron serían leves, los anticuerpos que están generando no serían anticuerpos que eviten enfermedades severas, porque la enfermedad Omicron no causaría con mayor porcentaje o con mayor posibilidades una enfermedad severa como si lo hace Delta. Igualmente, los investigadores mencionaron que los resultados han sugerido que la inmunidad inducida por Omicron puede no ser suficiente para prevenir la infección por otra variante o para que cause una reinfección. Este punto es bastante preocupante. Investigadores de la Universidad de California acaban de revelar algo importante. Inmunidad por Omicron no es una inmunidad fuerte. Las reinfecciones y sobre todo las infecciones por otros agentes o variantes del SARS-CoV-2 puede generar nuevos brotes de contagios. Esto es preocupante porque se esperaba que la variante Omicron pueda ayudar a llevar a la transición de la pandemia a endemia, y eso sería por la respuesta inmunitaria que produciría. Sin embargo, las investigaciones revelan que la respuesta inmune generada por la infección por Omicron no es una inmunidad robusta. Además, han observado que la protección generada por la infección natural de la infección por Omicron es aproximadamente 1/3 de la que se obtiene a través de una vacuna de refuerzo, por lo que una infección no necesariamente garantiza anticuerpos ante la posibilidad de nuevas variantes o ante la posibilidad de una reinfección. Dato muy importante. Bueno, la variante Omicron no generaría una respuesta inmunitaria fuerte. Y otro punto muy importante es de que esta respuesta generada sería equivalente al tercio de la respuesta inmunitaria que se adquiere con la vacuna. Es muy importante entonces no bajar la guardia y que nosotros debemos estar conscientes de que una situación que podría venirse en los siguientes días es de que nuevamente los países experimenten reinfecciones o aumento de casos. Omicron no causaría tanto daño pulmonar como Delta, sin embargo, el número exponencial de casos infectados va a llevar a que las personas vulnerables requieran hospitalización y la saturación de los hospitales va a permitir atender oportunamente a esos pacientes. Es por ello muy importante que nosotros debemos estar atentos. Los investigadores en la Universidad de California mencionan que las reinfecciones por Omicron están presentes y son muy altas. Se calcula de que una persona tiene, sobre todo hasta 16 veces más, la posibilidad de ser contagiado por la variante Omicron si ya superó la enfermedad previamente. Dato muy importante que también estaría confirmando de que esta variante podría causar reinfecciones y cuadros más severos. Es por ello que nosotros debemos estar informados y lo más importante, tomemos en cuenta esta investigación. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.